que anden ahorita con ustedes. Para la Escuela de Enrique Macaya Lama, así como también la Comisión del Bicentenario de la Independencia, es un verdadero honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en esta actividad. La cátedra está por inicio, hoy se inaugura con la conferencia denominada Fiestas Nacionales en Tiempos Imperiales, Costa Rica frente a Estados Unidos, 1891-1921. Les rogamos por favor tratar de mantener silencio, ya estamos iniciando esta actividad. Invito ahora a la coordinadora de la Comisión del Bicentenario, la magistra Carolina Mora Chinchilla, coordinadora de la Comisión del Bicentenario, que nos va a presentar a nuestro conferencista invitado del día de hoy. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Qué honor ver este auditorio así de lleno. De parte de la Escuela de Estudios Generales les damos la bienvenida. El director Gustavo Soto se excusa, por razones de su cargo no puede estar con nosotros. El día de hoy es un día muy especial para la sección de Historia de la Cultura y de nuestra escuela, porque damos inicio aquí en la Universidad de Costa Rica a una serie de actividades académicas de la Cátedra Libre Enrique Macaya Lama. Esta cátedra fue fundada en 1997, cuando la escuela cumplió 40 años de creada. Ha estado activa estos 22 años y hoy nos sirve como apoyo a la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, que tiene a cargo la organización de diversas actividades conmemorativas de este evento. Nuestro agradecimiento a todos los miembros de la comisión, es una comisión de la Escuela de Estudios Generales de todas las áreas, y en especial a Ileana Dalolio, a Pablo Rodríguez y a Flor Solano, y a la Escuela de Estudios Generales que nos acoge en esta aventura, en la que nos aliamos con varias instituciones estatales cargadas de exposiciones, proyectos de acción social y actividades académicas de aquí hasta el 2021. Luego les contaremos más, pero lo que me corresponde ahora es presentar al conferencista de hoy, el doctor Víctor Hugo Acuña Ortega, que nos honra con su presencia y que inaugura oficialmente la cátedra Enrique Macaya Lama. Víctor Hugo Acuña es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica e investigador asociado del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana de Managua. Se ha desempeñado como profesor invitado en universidades de Alemania, España, Francia, Estados Unidos, México, Colombia y Centroamérica. Obtuvo el Premio Nacional de Historia en 1993 como coeditor de la obra en 6 volúmenes, Historia General de Centroamérica. Ha publicado diversos trabajos sobre historia económica, social y cultural de Centroamérica en los siglos XVIII y XX, del XVIII al XX. Editor y coautor del libro Filibusterismo y Destino Manifiesto en las Américas, y de la obra titulada Vertientes del Recuerdo, Historia y Memoria de la Guerra contra los Filibusteros en Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica, siglos XIX al XXI. Muchas gracias y le cedo el espacio a don Víctor Hugo. Buenos días. Quisiera agradecerle a Carolina Chinchilla, a la Cátedra de Historia de la Cultura y también a la Escuela de Estudios Generales por esta invitación. Yo voy a presentarles aquí a manera de charla, no voy a hacer una conferencia porque digamos quedan 50 minutos apenas para que empiecen las mareas alcalinas. Entonces, mejor hagamos algo un poco más rápido y más dinámico. Y lo que yo les voy a presentar es una parte de una investigación que hemos venido haciendo
una serie de historiadores centroamericanos sobre una cuestión que es interesante y finalmente también es muy elemental. ¿Cómo reaccionaron las sociedades y los estados centroamericanos en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, cuando pasaron a estar insertadas dentro de un sistema imperial que impuso Estados Unidos aquí en el Caribe y en América Central, y que que ya había empezado a extender al Pacífico y que luego extendió hacia el Pacífico, las Filipinas, etcétera, 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 hasta llegar a ser lo que son en el presente de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho ese grupo de historiadores, bueno, usted es más o menos dueño de su casa, y de repente un buen día, por etapas, no es que ocurra de noche a la mañana, alguien viene y le dice, mire, usted es dueño de su casa, pero más o menos, no totalmente. Y usted tiene que acostumbrarse a vivir con eso. Bueno, ya no soy tan dueño de mi casa, ¿cómo sobrevivo yo no siendo ya dueño de mi casa? Frente a eso hay muchas posibilidades, muchas respuestas, y todo lo que hemos hecho nosotros, ese grupo de historiadores, es tratar de ver cómo en los distintos países centroamericanos se ha ido respondiendo, se respondió a ese desafío, qué especificidades encontramos en los distintos países, especificidades que tienen que ver también con la condición de los países. Costa Rica nunca fue ocupada por Estados Unidos, mientras que Nicaragua, sí, a partir de 1912, se convirtió en un protectorado de Estados Unidos ya hasta 1933. El Salvador tiene unas características parecidas a Costa Rica, etc. Entonces, eso es lo que estamos investigando nosotros, ese grupo de historiadores. Y yo lo que les voy a presentar es un tipo de reacción que hacen las sociedades centroamericanas, y en particular Costa Rica, cuando ocurre la llegada de Estados Unidos. Por eso he titulado este trabajo Fiestas Nacionales en Tiempos Imperiales. Entonces, la idea que propongo es que las conmemoraciones, las efemérides, son un recurso indirecto para hacerle frente a esta nueva situación en donde, como dice el poema de García Lorca, en donde ya mi casa no es mi casa, en sentido estricto. Entonces, bueno, esta llegada del Imperio norteamericano a América Central se puede situar en el periodo 1898-1914. 1898 es el momento en donde los Estados Unidos le hacen la guerra a España, y España pierde sus posesiones en el Caribe y allá en el Pacífico, en las Filipinas. Y en 1914 se puede decir que el sistema está plenamente establecido, porque los Estados Unidos ya han terminado la construcción del Canal de Panamá. Viene la Primera Guerra Mundial, el canal no se abre, pero ya es claro que los Estados Unidos están en América Central y tienen un interés estratégico clave, que es el canal. Lo que los Estados Unidos construyen aquí en América Central es distinto de lo que hacen en las Filipinas, porque de las Filipinas hacen unas colonias, de Puerto Rico también hace una colonia, y otras islas del Pacífico como Guam y Samoa. Mientras que en América Central y en el Caribe lo que establecen es un sistema de estados clientes. Estos estados clientes, son estados que tienen una soberanía, digamos, restringida, no total, dada la condición, digamos, a que quedan sometidos por parte de los Estados Unidos. Pero, digamos, la modalidad de estados clientes es muy antigua en la historia de la humanidad, no le cargo evidentemente en los Estados Unidos, y usted puede tener estados clientes que sean estados clientes propiamente dicho, estados que son formalmente soberanos, que tienen una constitución, una república, y que dicen ser independientes, pero que están sometidos a algún tipo de control de su soberanía. Hay protectorados en América Central, fue el caso de Nicaragua, también fue el caso de Panamá. En el Caribe fue el caso de Cuba durante un cierto tiempo, el caso de República Dominicana, Haití, etcétera, etcétera. Hay colonias, en este caso las colonias como Filipinas, y luego, Estados Unidos no tuvo dominios, pero sí hay otros imperios que han tenido dominios, como por ejemplo Gran Bretaña, que tuvo como a Canadá y luego a Australia como dominios, que en un determinado momento se convirtieron,
siguen siendo parte del Commonwealth, pero digamos, son estados soberanos. Estas distintas formas de ser, digamos, de relacionarse un imperio con sus posesiones, remite a una noción que me parece que es muy útil trabajar, que es la idea de repertorios imperiales. Los imperios tienen repertorios para trabajar en el ejercicio de su dominación. Y esos repertorios van en un arco que va de la violencia. Podemos pensar la violencia, piensen ustedes en la invasión de Irak, o piensen ustedes en la presencia de Estados Unidos en Afganistán, hasta lo que llaman poder suave, ¿no? Hasta el poder de los imaginarios, en el caso de Estados Unidos, que se fabrica sobre todo desde Hollywood, y en donde, bueno, y el poder también de los estilos de consumo de Estados Unidos, en donde ahora todos somos gorditos gracias a McDonald's y a Hardee's, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ese arco que va de la violencia, digamos, al soft power, al poder suave, incluye algo que es fundamental y que todos los imperios han tenido más o menos, digamos, que es la diplomacia y el prestigio. Digamos, un imperio para gobernar tiene que tener alguna calidad de prestigio respecto a la gente que gobierna. Eso es claro en el Imperio Romano, y eso es claro también en el caso de Estados Unidos, en donde los Estados Unidos suscitan, o han suscitado, ya muy poquito ahora por culpa de Trump, pero bueno, siguen suscitando admiración por su sistema político, por su poder tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de América Central, esos repertorios de ejercicio del poder imperial están marcados, están condicionados totalmente por la condición geoestratégica de la América Central, esta América Central que es puente y es istmo, puente de las Américas, istmo entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, bueno, entre el Mar Caribe, este es el Mar Caribe, este es el Océano Atlántico que hay después de Cuba, y el Océano Pacífico. Entonces, desde antes de haber llegado aquí a los Estados Unidos, por lo menos desde 1850, cuando se firma el Tratado Clayton-Balfour, mediante el cual los Estados Unidos le dicen a los británicos, bueno, así se hace un canal, lo tenemos que hacer entre nosotros. ¿Ok? Desde ese momento es claro el interés geoestratégico, el valor fundamental que tiene América Central por el canal, valor que sigue teniendo hasta el presente. Bueno, lamentablemente el canal puede pasar de moda por culpa del cambio climático, ¿no? Y que pues, si se deshace los hielos del mar Ártico, pues el canal ya no va a ser tan útil, ¿no? Porque va a poder pasar por allá arriba sin mucha dificultad. Pero habría que agregar, y esto me parece importante, y eso es lo que yo estoy tratando de presentar aquí, de presentar a usted, que así como hay una serie de repertorios en términos del ejercicio del poder imperial, también hay una serie de repertorios o de formas de procesar la relación de subordinación. Hay muchas posibilidades al respecto. Se tiene, digamos, en una visión un poco simplista de esta cuestión, históricamente las izquierdas sobre todo han dividido el mundo entre vendepatrias y antiimperialistas, pero la cosa es mucho más complicada. O sea, un vendepatria en algún sentido puede ser antiimperialista y un antiimperialista puede ser un vendepatria, o ahí hay toda una tonalidad de grises que hace la cuestión mucho más compleja. Perfecto. Como les decía, bueno, hay repertorios imperiales, hay repertorios de recepción de la relación imperial, y luego están los receptores, y cada receptor, como cada cabeza, es un mundo. Y eso me parece fundamental. No es lo mismo El Salvador como receptor, Cuba como receptor, o incluso podemos decir, podemos poner un caso contemporáneo fascinante, no es lo mismo Japón como receptor de la subordinación en relación con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, que Costa Rica. Entonces, bueno, tenemos que especificar cuáles son las peculiaridades que tiene Costa Rica como receptor de esta relación. Y bueno, en primer lugar, hay una serie de condiciones que son generales o estructurales respecto al proceso en que ocurre esa recepción. Costa Rica va a presentar una peculiaridad en relación con los otros países de América Central. No es el caso de Cuba, pero sí es el caso de América Central,
Y es que antes de que lleguen los Estados Unidos como potencia imperial, aunque ya han afirmado su función imperial en 1850, cuando dicen aquí el canal lo vamos a hacer nosotros con los británicos, al final se quitaron los británicos de encima, como ustedes saben. En el caso de Costa Rica, hubo antes de que los Estados Unidos impusieran su hegemonía ferrocarriles, bananos y un señor que se llama Minor Kidd. Y eso es una especificidad de Costa Rica en relación con los otros países centroamericanos. Y eso me parece importante. En ese sentido, digamos, ese aprendizaje de la subordinación ya tuvo tuvo un preámbulo, tuvo un prólogo que fue tratar de lidiar con Minor Kidd y con los inversionistas asociados a los negocios de Kidd, inversionistas que en su mayor parte no eran gringos, sino más bien británicos, era el capital británico. Ok. Otra cosa que es fundamental, que ha estudiado en profundidad y muy bien mi colega Carolina, es lo que yo llamo el americanismo. La palabra americanismo tiene distintas nociones dentro del pensamiento político de Estados Unidos, dentro de los discursos antiimperialistas y dentro de las ciencias sociales. A mí me interesa aquí rescatar la noción de americanismo como admiración por los Estados Unidos. Que eso forma parte precisamente de ese soft power de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, desde que se independizan, o por lo menos ya desde principios del siglo XIX, son admirados en muchas partes del mundo. Bueno, basta leer el libro clásico de la democracia en América, Alexis de Tocqueville, para reconocer la admiración que suscitan los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso existe, el americanismo, y nosotros los centroamericanos, también somos americanistas, porque las élites centroamericanas de finales del siglo XIX admiran el sistema político de los Estados Unidos, su régimen electoral, admiran su potencial tecnológico, su pujanza, etcétera, 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 etcétera. En tercer lugar, Costa Rica no es Nicaragua ni tampoco es Honduras. Costa Rica es un estado que tiene es una república que tiene las particularidades en el contexto de América Central y del Caribe. No es Haití, no es República Dominicana tampoco, de tener un estado consolidado, un orden político estable. Eso es una peculiaridad de Costa Rica y esto va a intervenir, va a afectar el patrón de relación con el imperio. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que tiene un régimen republicano. Esto no es un régimen despótico como hay en Guatemala, por ejemplo. Ya hace 1890 esto no es un régimen despótico, aunque pueden haber regímenes autoritarios como los de Joaquín Rodríguez y los de Rafael Iglesias, etcétera, etcétera. Después de 1900 va a haber un proceso de ampliación del sufragio, y a pesar de que todo eso es tan bello, sí va a haber una dictadura que queremos olvidar, de la que hablamos poco, que es la dictadura de los Tinoco. La suerte que tuvo Costa Rica con esta dictadura es que fue transitoria. Entonces, bueno, la dictadura duró 2 años, y después de 2 años volvimos a contarnos los mismos cuentos, y Tinoco se fue a ir a París, y ya está. Y nos olvidamos de esa historia. Pero entonces, bueno, esa es una peculiaridad de esta república. No es un régimen despótico, ni es un mundo anárquico en donde hay facciones que se disputan el poder central, sino que es un estado centralizado, y además tiene, y esa es una peculiaridad de Costa Rica en el contexto de América Central, es un país que ha inventado una nación. ¿Qué quiero decir con eso? Hacia 1890, o bueno, hacia 1900, los ticos se creen que son los maestros pura vida. Ya están convencidos de eso. Eso es lo máximo. Pero total, ¿verdad? No pueden ellos con ellos. No hay Keylor todavía para esas cosas. Entonces eso me parece fundamental, porque son pocos los estados latinoamericanos que hacia finales del siglo XIX pueden decir que tienen una nación, que tienen un nosotros, que constituyen ya una comunidad imaginaria en donde se supone que todos son hermanos, donde evidentemente las naciones evidentemente son un gigantesco cuento que nos hemos inventado los seres humanos, porque las naciones son sociedades profundamente divididas en clases, grupos de poder, etcétera, etcétera, pero se postula que somos comunidad, como lo vimos ahora el 15 de septiembre. Esto me parece fundamental para entender quién está haciendo la recepción. Un Estado formado
que una nación pura vida que se cree excepcional y ejemplar para el resto de América Latina y sobre todo para el resto de América Latina y en particular para los nicas. Se tiene que aprender mucho de nosotros, ¿no? Además, hay dos cosas que están vinculadas. Se trata de un país, esto sí es un fenómeno que está ocurriendo a nivel de América Latina, en algunos países con un desarrollo más avanzado, como el Cono Sur, como Argentina, Chile, y es que se trata de un país que tiene una sociedad civil que se está formando. ¿Qué quiero decir yo con una sociedad civil? Que en la sociedad costarricense ya hace 1900, en 1914, claro, hay grupos de intelectuales, hay círculos de obreros y artesanos, hay grupos de estudiantes, empiezan incluso, bueno, hay círculos de diversa índole, los círculos teosóficos, por ejemplo, empiezan también a articularse sectores campesinos, sobre todo pequeños y medianos productores de café, etc. Y entonces, bueno, la existencia de ese grupo me parece fundamental para tomar nota de quiénes son los que están recibiendo la relación imperial. Y la expresión de la dinámica de todos esos grupos es la existencia de una esfera pública, y en esa esfera pública, evidentemente, juega un papel central la prensa. Ya en Costa Rica, a principios del siglo XX, muchos diarios, muchos semanarios, etc. Y por último, en esto no me quiero detener, también esta recepción y la forma en que van a articularse las distintas conmemoraciones depende de coyunturas políticas concretas. O sea, de lo que pasa hoy y de lo que pasa mañana, que no es exactamente lo que pasa hoy. Está la cuestión, siempre está de por medio los problemas de política interna, siempre están de por medio la política centroamericana, conflictos que pueden haber entre los estados, y por último, evidentemente, está la política de los Estados Unidos, que no es lo mismo en 1890 que en 1907 o en 1912-13. Ok. Entonces, he dicho que hay unas maneras de recibir la relación imperial, hay unas modalidades de recepción de la relación imperial. Esas modalidades son discursos y son prácticas. De las más famosas de la época, de la cual se habla mucho, es la invención, eso viene desde la época de William Walker, pero se desarrolla sobre todo en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, la oposición entre raza latina y raza anglosajona, la defensa de la raza latina y la denuncia de los apetitos y de las maldades que le puede hacer la raza anglosajona a la raza latina. En la prensa ustedes van a encontrar mucho material al respecto. Otra cuestión que circula en este periodo, en el mundo de las ideas, pero que también son propuestas, proyectos y prácticas políticas, es el unionismo centroamericano. Bueno, si los gringos son tan poderosos, unámonos de nuevo, y tal vez siendo un país más grande nos vaya un poquito mejor. Luego, y eso es importante porque eso es característico de Costa Rica, está presente, se invoca o se convoca continuamente el derecho internacional. En esa época hay una experiencia histórica importante que al final abortó y fracasó, que es la Corte de Justicia Centroamericana, pero se piensa, eso es ilusorio porque el sistema internacional de Estados Unidos es un sistema basado sobre el principio de la ley de la selva. Por algo los Estados Unidos nunca han aceptado estar en la Corte Internacional de la Haya, jamás lo aceptarían, obviamente. Entonces, no obstante, el derecho internacional se invoca como un recurso para ver si se puede salvaguardar o como una manera de hacer la recepción de esa relación de subordinación. Y luego, por supuesto, estaría la gente que algunos llamarían vendepatrias, yo diría realistas, unos realistas que dicen no hagamos olas, los gringos llegaron y para qué hacer olas, ¿no? Y vamos con ellos. Hay que hacer olas. Y hay reflexiones muy interesantes al respecto de intelectuales y políticos centroamericanos, liberales, todos, o incluso conservadores en otros países centroamericanos en esta perspectiva. Y luego, sí hay cosas que apuntan a lo que será el futuro, porque también, y esto tiene que ver con la United Fruit Company, es en esta época en donde una forma de recepcionar esta relación de subordinación, porque no es solo la United Fruit Company, son los empréstitos, y es la deuda externa de los países centroamericanos y la deuda externa de Costa Rica. Y una manera de hacer la recepción de eso es proponer perspectivas de nacionalismo económico. Ustedes van a encontrar
formulaciones muy interesantes. Eso para mí es un descubrimiento y es algo que yo quiero elaborar más en detalle. Un pensamiento nacionalista económico que recuerda el pensamiento de Rodrigo Facio, ya formulado en 1907, en 1908 por don Pedro Pérez Celedón. Eso me parece sumamente interesante. Y luego, evidentemente, quien logra elaborar más consistente y más coherentemente esas perspectivas del nacionalismo económico, que le van a costar la caída del gobierno, es Alfredo González Flores. Además, o sea, de ese tipo de respuestas en el plano de las ideas, en el plano de los proyectos políticos, también en el plano cultural van a aparecer definiciones o posicionamientos frente a la llegada a los Estados Unidos. En la prensa, la literatura, ahí aparecen las ciudades novelas antiimperialistas, la caricatura, hay una colega, Sofía Vindas, que hizo un trabajo fantástico con la caricatura antiimperialista en ese periodo, y evidentemente también hay expresiones de esa naturaleza en el campo de las movilizaciones sociales, hay manifestaciones, meetings, etcétera, etcétera, en relación con este tema. Una de las modalidades de recepción de la relación imperial son las políticas de memoria. Es decir, las conmemoraciones. Esta es una modalidad indirecta porque solo en algunos casos se denuncia el imperio, pero en todos los casos esas conmemoraciones lo que pretenden hacer es celebrar a la nación y celebrar al Estado. Entonces, ese es el núcleo de lo que yo les voy a presentar ahora. Yo reconstruí las celebraciones de 1891, cuando se inauguró el monumento a Juan Santamaría en Alajuela, los festejos del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892, la inauguración del Monumento Nacional en 1895, el centenario del grito de la independencia en 1911, que es una actividad que se celebra en El Salvador, pero que El Salvador pretende que tenga eco en todos los otros países centroamericanos y que sí lo tuvo importante en el caso de Costa Rica. La instauración de la fiesta del Día de la Raza a partir de 1915, con toda la pompa, y bueno, hasta que hubo un día que unos colegas historiadores y antropólogos liquidaron la fiesta de la raza y lo eliminaron. Luego, el 11 de abril, se le había hecho a Juan Santamaría ese monumento en 1891, pero no es sino hasta 1916 cuando empieza a festejarse como día feriado el 11 de abril, festejo que se realiza al pie del monumento Juan Santamaría en la ciudad de Alajuela. Y por último, algo que era inevitable que ocurriese, los festejos del centenario de la independencia de América Central. Hay que decir que en todos estos casos hay una fecha que es central. Muchas de estas fiestas, o la mayoría de estas fiestas, no precisamente el 12 de octubre obviamente, se celebran el 15 de septiembre. Es decir, que ya hacia 1890, y al respecto esto ha sido analizado por David Díaz, hacia 1890 hay una fecha en el calendario, en la religión cívica costarricense plenamente establecida, que es el 15 de septiembre. Y eso ya viene como unos 15, 20 años atrás. Entonces, los políticos, la gente que elabora políticas de memoria, estima que el mejor momento para hacer una celebración especial, un festejo, es precisamente el día 15 de septiembre. Bien, yo podría contarles en detalle estas celebraciones, pero evidentemente ustedes van a tener hambre pronto, entonces no lo vamos a hacer. Entonces voy a tratar un esquema, una cuestión muy esquemática respecto de este conjunto de celebraciones. ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué se celebra? Bueno, dato importante, se celebra la guerra contra los filibusteros en 1891, en 1895, en 1914 y en 1916. Dos de esas fechas están relacionadas con Rivas, 11 de abril, con Santamaría. Entonces vean que hay una centralidad en las políticas de memoria del Estado liberal costarricense en relación con la guerra contra los filibusteros. Entonces, allá hay una cosa capciosa. Entonces, esos liberales, a esos liberales se llaman los gringos. Entonces, o sea, le ponen mucho énfasis en ese momento, ¿no?
La cosa, como veremos, es un poco más complicada, y sobre eso también habla Carolina. Las otras dos fechas que se celebran es, el otro tema, pues, lo que se recuerda es la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1822, por razones obvias, que es su cuarto centenario, pero en 1915, cuando ya se generaliza en España y en el mundo hispánico el Día de la Raza, algo que ha sido promovido especialmente por parte del gobierno español y de ciertos intelectuales españoles. Al principio eran intelectuales más bien liberales y progresistas, y eso termina siendo una cosa muy conservadora, y bueno, eso va a terminar siendo completamente secuestrado por el franquismo. Entonces es interesante ver que hay una énfasis en la guerra contra William Walker. Yo no incluí en estas celebraciones, pues es otro tipo de celebración, con otro tipo de actores. No incluí que el 1 de mayo de 1913 se celebró en Costa Rica por primera vez el Día del Trabajador, no el trabajo, porque trabajan ricos y pobres, pero los trabajadores son los que trabajan, no. Entonces, también el Día del Trabajador es una manera de tematizar la guerra contra William Walker. Si ustedes recuerdan que el texto más famoso de ese festejo es la famosa conferencia que dio don Joaquín García Monge ese 1 de mayo de 1913 en el edificio metálico. Bueno, esto es lo que se recuerda. O sea, podemos recordar el cumpleaños de tal o el bautizo de tal. Bueno, ¿qué es lo que se celebra? No es lo mismo lo que se recuerda que lo que se celebra, hay que distinguirlo. ¿Qué es lo que se celebra? Bueno, se celebran los éxitos del Estado y la nación costarricenses. Como hemos dicho ya, un ejemplo para sus vecinos y algunas veces los ticos, bueno, eso a veces está en la nación, un ejemplo para el mundo, como André, Amador y Kelo, nada. Se celebra la Unión Centroamericana. Eso siempre hay una ambigüedad entre la Unión de Costa Rica y los países centroamericanos en relación con la experiencia unionista. Los otros países siempre suspiran por la unión, mientras que Costa Rica tiene siempre una posición más o menos de rechazo muy vaga. Unión, no. Ahí veremos, no nos precipitemos. Y luego una cuestión que es fundamental, que ya se ha consolidado en Costa Rica hacia 1800, y viene de atrás, pero que es claro, que está consolidado hacia 1890, el fundamento hispánico de la nación costarricense y el orgullo de pertenecer a la raza hispánica. Nosotros no somos indios ni negros, somos blancos, europeos, somos los suizos, los enfermos. Entonces, eso es lo que se celebra. Ahora bien, ¿cómo son estas celebraciones? Bueno, voy a dar una visión esquemática de cómo ocurren estas celebraciones. A medida que avanza el periodo, la Iglesia pierde el protagonismo. No es una cosa de misas y tedeum, sino sobre todo de ceremonias civiles. A medida que avanza el periodo, pierden protagonismo los militares, y en su defecto llega el protagonismo de los escolares y los colegiales, y los festejos van a ser como lo que ustedes vieron hace 3 días, hace 4 días, ¿no? Fiestas centradas en los escolares, los colegiales, en el mundo de la educación, que era básicamente educación pública. Esas actividades están precedidas o acompañadas por eventos sociales y actos culturales. Entonces, eso es interesante porque tiene que ver también con los procesos de refinamiento de las élites costarricenses. Digamos que esos eventos, esas celebraciones son ocasión para digamos, desplegar las sociabilidades burguesas. Y el momento por excelencia de las sociabilidades burguesas son los bailes del Teatro Nacional, que son unos fantásticos desfiles de boda y de muchachas que entiendo yo eran guapísimas. Entonces, siempre, el baile del 15 de septiembre es algo fundamental dentro de ese contexto. Y simultáneamente se asocian a estas actividades de recitales de música clásica, presentaciones de ópera, etcétera, etcétera. Y todo eso gracias a que en 1897 ha sido inaugurado el Teatro Nacional.
Evidentemente, también no solo hay esas actividades, no solo hay actividades oficiales, actividades escolares, y hay manifestaciones, sino que también hay bailes de los sectores populares, de los obreros y artesanos. En determinado momento, los artesanos van a bailar también, a hacer bailes en el Teatro Nacional. Y luego, cuando llega la cultura de masas a principios del siglo XX en Costa Rica, a esas diversiones se les van a agregar el fútbol y el cine. Antes había bandas y pólvora y elevaciones de globos, que era una cosa muy de esa época. Pero a partir del principio del siglo XX, la proyección de vistas cinematográficas y los match, así se decía en la época, de fútbol, pasan a ser algo importante. Entonces también, así como hay una transformación en las sociabilidades burguesas, hay unos cambios en las sociabilidades populares. Ciertamente que persiste Tedeum y misas organizadas por la iglesia, ¿no? ¿Quiénes hacen? Es la forma de las celebraciones. Me lo pasamos, ¿no? Los que hacen las celebraciones, ¿no? Me están engañando. Bueno, ¿quiénes hacen las celebraciones? Una celebración que organizar. Las celebraciones las hace el gobierno, el Ministerio de Educación u organismos similares. Las élites, las clases altas de organización, organismos de actividades, algunos intelectuales claves. Ustedes van a encontrar en estas organizaciones, en algunas de estas actividades, a alguien como don Cleto González Víquez participando en la organización del evento, antes de ser presidente y después de ser presidente. Y los intelectuales, sobre todo intelectuales liberales, que habían adquirido notoriedad a finales del siglo XIX. Pero no solo el gobierno, por eso es importante, lo que dije al principio, organiza estas actividades, sino también la sociedad civil. Están los círculos de obreros y artesanos, los círculos intelectuales. El Ateneo juega un papel muy importante en esa época, que son círculos de intelectuales y escritores, grupos de estudiantes que participan, que en esos eventos organizan por su propia cuenta eventos. ¿Quiénes son esos estudiantes? Básicamente es algo muy masculino. Yo veo más a los del Liceo de Costa Rica y a la gente de la Facultad de Derecho que a las muchachas del Colegio de Señoritas. Y también juega un papel muy importante en estas actividades las colonias extranjeras. Como ustedes pueden imaginar, para los 12 de octubre es importante el papel de la colonia española, y la colonia española que tiene distintos tipos de organizaciones. Pero además de eso, habría algo que hay gente que es clave en la organización de estos eventos, que alguna gente malintencionada o poco empática llamaría bombetas, que son muy bombetas. Y que yo, digamos, de manera más neutral, llamo emprendedores de la memoria. Esos emprendedores de la memoria, que son más o menos bombetas, como dicen los ticos, juegan un papel fundamental en la organización de los actos. Hacen carrozas, redactan discursos, convocan a reuniones, forman el comité que va a organizar el evento, etcétera, etcétera. Hay una persona olvidada en la historia de Costa Rica que merecería un trabajo al respecto, que es don Octavio Castro Saborío, que va a ser un hombre clave como emprendedor de la memoria. Me parece que él es el modelo del emprendedor de la memoria en la primera mitad del siglo XX. Porque en todos los grandes eventos, sobre todo en los asociados a la guerra, y a Rafael Mora, ahí va a estar presente siempre don Octavio Castro Saborío, lo mismo que él va a ser de los que va a promover el culto a Simón Bolívar aquí en Costa Rica. Entonces, hay emprendedores de la memoria, hay círculos entre los círculos de artesanos hay algunos digamos, dirigentes que les encanta organizar ese tipo de actividades, y también la Iglesia Católica forma parte de los actores colectivos que hacen las celebraciones. ¿Quiénes hablan? O sea, ¿quiénes son los que hablan en las celebraciones? Bueno, obviamente son las terceras oficiales. Hay ciertas personas que son encargadas por el gobierno para dirigir discursos, para escribir artículos, etcétera, etcétera, o algunos de esos intelectuales liberales aprovechan la ocasión para escribir algún artículo para elogiar a Cristóbal Colón, o para elogiar a Simón Bolívar, o para elogiar a Santa María, o a Rafael Mora, etcétera, etcétera.
La prensa, por eso es que es importante retener a la prensa, también la prensa tiene un papel vocal, con sus editoriales, con sus reportajes, es clave para nombrar, para enunciar lo que ha acontecido o lo que va a acontecer. Y también, bueno, dentro de la prensa y dentro de las esferas oficiales, esos intelectuales liberales, pensemos en alguien como Carlos Gallini, por ejemplo. No, aunque Carlos Gallini no sería el mejor ejemplo, pero alguien como Pedro Pérez de León, puedo volver a citar. Ahora bien, desde las esferas oficiales, y esto me parece importante decirlo, y esta es una de las ambigüedades tremendas de las conmemoraciones, y es una de las ambigüedades típicas de las recepciones de las relaciones imperiales, es que se celebra, por ejemplo, la guerra contra los filibusteros, pero no se señala ni se denuncia la relación imperial. Entonces, como que William Walker vino de la Luna o de otro planeta, no vino de California. Y eso, digamos, es muy típico, es un tipo de ejercicio retórico que implica a veces algunas contorsiones intelectuales dentro de esos grupos que yo llamo los que expresan el nacionalismo gubernamental. Pero por otro lado están también ciertos líderes obreros, ciertos intelectuales, escritores de la época, no sé, exiliados que vivían en Costa Rica, pienso en Rubén Darío, por ejemplo, a finales del siglo XIX, y otros intelectuales centroamericanos que vivieron acá, que también se expresan en artículos que forman parte, que dan discursos en los eventos, etcétera, y que son radicales, o que están incluidos por el anarquismo. Hay un sector de la prensa que expresa eso, ¿no? Y yo diría que eso es una galaxia, es una constelación de gente que, la palabra es adecuada, expresa un nacionalismo antiimperialista, que denuncia al águila del norte, ¿no? Que nos va a devorar. El término muy usado, el águila del norte. Ok. ¿Cómo se maneja esto de hablar? Digamos, esto de que unos hablan digamos, en cuti y otros hablan claramente, ¿no? Bueno, yo puedo decir que hay tres maneras de hablar al respecto. Hay una primera forma que es típica de los círculos oficiales y de ciertos intelectuales liberales, del propio Octavio Castro Saborío, que era un emprendedor de la memoria, pero más bien muy prudente respecto a sus ideas políticas, que yo llamaría, a esa primera expresión yo llamaría elusión y silencio. De eso no se habla o se excusa. Ok, William Walker era malísimo, pero los Estados Unidos son pura vida. Estamos celebrando esto, ¿para qué hablar? No entramos en detalles con William Walker. O sea, digamos, no enredemos las cosas. Tomémonos esta copa de champán tranquilos sin enredar las cosas. Y eso es muy consistente, muy coherente en esto que yo llamaría nacionalismo gubernamental. Luego estaría lo que yo llamaría de insinuación. De eso se habla, pero no se nombra. Hay un discurso fantástico, el discurso del 12 de octubre de 1915 de don Ricardo Fernández Guardia es una pieza magistral que aparece transcrito en su totalidad en la República, si no recuerdo, la República de esos años. Y ahí don Ricardo hace una defensa, pero a ultranza de la raza latina, de la raza hispanoamericana, pues la raza latina, pues somos italianos, los franceses, los hispanoamericanos somos nosotros, también somos raza latina. Denuncia los peligros que estaban padeciendo esas razas, espera que renazca esa raza que viene de la época de los griegos, o sea, la raza latina viene de Aristóteles y Platón, pasando por Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. Pero don Ricardo nunca dice nada, digamos, don Ricardo le habla a Pedro para que entienda a Pablo, pero él nunca habla ahí de Estados Unidos, nunca se refiere a los Estados Unidos en ese discurso. Todo es elíptico, ¿no? Todo es oblicuo. Y hay discursos de ese tipo, por el mejor que he encontrado de don Ricardo Fernández Guardia, pero hay otros. El caso de don Ricardo es normal, porque Ricardo era un intelectual liberal, no creo que tuviera muchas simpatías por los anarquistas, ¿no? Y al final terminó siendo un hombre de extrema derecha, ¿no? Don Ricardo, perdón, en los años 30.
Pero bueno, es otra manera, digamos, de referirse a la cuestión, de insinuación. Y por último, está la gente que habla apeladamente, que alude, que hace alusiones claras y hace con un simple señalamiento. Uno va a encontrar, por ejemplo, en la crónica de Rubén Darío de la fiesta de inauguración del monumento a Juan Santa María, una cosa más de alusión, sí, como un señalamiento, ¿no?, hasta lo que sería una literatura y una serie de escritos de tipo antiimperialista. A mí me parece importante decir, y esto sí es clave para entender la historia de los países americanos, y es algo que atraviesa nuestra historia desde hace mucho tiempo, es que uno puede encontrar en estas vertientes de todas lo que yo he denominado un pesimismo histórico y un optimismo histórico. ¿Qué es pesimismo histórico? La raza latina no tiene remedio por lo absoluto. Y eso es un discurso que circula a lo largo de todo el país. Ustedes se van a sorprender. Villo Celedón, el autor de la letra del himno nacional, en 1901 abogaba de manera ferviente por la anexión a los Estados Unidos. Eso era lo que quería Villo Celedón, que Costa Rica fuera anexada a Estados Unidos por su pesimismo histórico. Nosotros no teníamos remedio. Vamos a ser absorbidos, y eso es lo que plantea la novela El problema de Máximo Sotogol. Pero luego, por otro lado, hay una especie de lo que yo llamaría optimismo histórico, en donde gente que denuncia el imperialismo, o que no lo denuncia, pero a él se refiere, expresan la esperanza de que nosotros, que tenemos tantas taras, al fin nos regeneremos un día y podamos hacerle frente de tú a tú a la raza anglosajona. Entonces, bueno, ahí hay una tensión, eso es muy de la época, y eso tiene que ver con el darwinismo social de la época, entre ese peligro de absorción y la posibilidad de regeneración. Son cosas muy biologistas, ¿sabes? O sea, un cuerpo lo puede regenerar, o una raza inferior, o una especie inferior va a desaparecer con una especie superior. Y bueno, con esto termino. Lo que yo trato de desarrollar en este trabajo es la idea que las conmemoraciones son un recurso indirecto para asumir la condición de Estado cliente del Imperio de Estados Unidos en el Caribe y América Central. Es un recurso indirecto porque no es salir a hablar de eso, ni es ir a la Corte Suprema Centroamericana a denunciar el tratado Chamorro-Bryan, que está irrespetando los derechos que tiene Costa Rica sobre el canal de Nicaragua, sino que es celebrémonos a nosotros mismos, hablemos más de los gringos, tal vez sí, tal vez no, pero sintámonos orgullosos de ser nosotros mismos. Eso es una manera de hacer la recepción de una condición subordinada. La otra cuestión que es importante señalar, y creo que lo he sugerido en la exposición, la relación imperial es una relación total, ¿no?, en el sentido de que afecta todas las esferas de la vida social. O sea, en la literatura usted puede encontrar eso, en el pensamiento político puede encontrar eso, en los círculos estudiantiles, en los círculos, por todas partes. Y eso me parece muy importante. La relación imperial no es, y ahí vamos más allá de la historia diplomática, no es un asunto de cancillerías, es un asunto del conjunto de la vida, de la totalidad de la vida de un Estado y de una sociedad. Y además, como acabo de ver, como ustedes, es un fenómeno diverso. La relación imperial se puede procesar de muchas maneras. De manera que la dicotomía, ¿cómo se llama?, mártires y vendepatrias, es muy simplista. Dos cosas para terminar. La recepción de la relación imperial es un fenómeno transnacional. O sea, es un fenómeno en el cual se están alimentando y se retroalimentan los distintos países de América Central y del Caribe en particular. Argentina jugó un papel muy importante allá en el fondo con algunos pensadores argentinos como Manuel Ugarte, que andan difundiendo un pensamiento americanista y antiimperialista, y en ese sentido es un fenómeno transnacional, en donde se recibe y se devuelve, se recibe y se devuelve, y se asumen cosas que vienen de distintas partes del mundo, y en donde siempre se toma nota de eso es importante, de los juegos y competencias de los imperios, porque esa es la época clásica de los imperios. Y termino diciendo, y eso creo que es
una clave para entender lo que fue la lucha contra el TLC, la sociedad costarricense, la excepcionalidad costarricense es vista como un escudo. Nosotros que somos gente, pero tan pura vida, los gringos tienen que tratarnos de otra manera. No nos pueden privatizar el ICE, no pueden abrir las telecomunicaciones, nosotros somos distintos, nosotros no somos unos pinches nicas. Eso es el excepcionalismo costarricense. Y eso es un discurso que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo largo del periodo. La idea de que Costa Rica como sociedad excepcional tiene derecho a tener un trato preferencial diferenciado por parte de Estados Unidos. Evidentemente que llegó el nacionalismo tico, la xenofobia a los costarricenses frente a los nicaragüenses y a los otros centroamericanos, el supuesto que los ticos son superiores a los demás porque son blancos, europeos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que estoy investigando yo y hice un pedazo de esa investigación. Gracias. Un agradecimiento a don Víctor Hugo Acuña Ortega, profesor emérito de nuestra alma mater. Le cedo ahora la palabra a la doctora magistra Carolina Mora Chinchilla, coordinadora de la Comisión del Bicentenario. Solo para reiterar el agradecimiento a Víctor Hugo Acuña, realmente creo que manifiesta con su excelente exposición cuáles son los propósitos que quiere generar la Escuela de Estudios Generales, la Comisión del Bicentenario y la Cátedra Enrique Macaya Laman, con precisamente esta reflexión que se hace de forma crítica y planteamientos desde puntos complejos y diferentes sobre lo que es el proceso de independencia de Centroamérica. Muchas gracias y un nuevo aplauso, por favor. Les agradecemos su presencia y recuerden que pueden volver a escuchar esta conferencia gracias a la sección de Historia de la Cultura de Estudios Generales. Allí se va a colgar este video. Muchas gracias y muy buenas tardes.